want to meet my girls? One word. Sexy. Sexy. Don't get it twisted. How boring would it be if we were all the same? It's all about how you feel. I think it's in my eyes. It's something that looks like this. Beautiful. I mean, honey, have you seen all this? Hot. Whoa, I'm no angel. I'm no angel. I'm no angel. I'm all kinds of sexy. Bueno, sin duda que estas no son las modelos tradicionales, ¿no? Que usted ve que son así de flacas. Estas son pues bastante llenitas. ¿Por qué? Porque en Francia hay una gran controversia sobre la situación del modelaje en el mundo, que usualmente no son señoras así tan hermosas como diríamos. Muchas gracias al señor Carlos Mejía, que es un fashion guru. Un gusto en tenerte en el programa. Montserrat Rodríguez, médico, nutricionista y coach de salud. Y también está con nosotros vía telefónica la doctora Carmen Díaz, que es neuropsicóloga. ¿Cómo está esta doctora? Muchas gracias, bien, bien. Siempre es un gusto tenerla y vamos entonces a escuchar su opinión después de que escuchemos lo que dicen los nutricionistas y los expertos en la moda. Francia acaba de hacer una propuesta de que toda modelo que quiera participar en una pasarela o que quiera trabajar en una casa de moda tiene que tener una cierta cantidad de grasa corporal. No solamente eso, sino también que la modelo no puede pesar menos, de acuerdo a su talla y a su constitución, menos de una cierta cantidad de libras. Lo cual significa de que están regulando entonces la industria de la moda, no más anoréxicas, gorditas, pero no muriéndose del hambre. Y esto es lo que dicen los franceses. Escuchemos. En este proyecto de ley, a partir de ahora, el modelo debe pasar por una visita médica antes de que sea contratado para evaluar el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso por la altura. La Organización Mundial de la Salud determina si alguien es desnutrido o incluso se encuentra en estado de hambruna, y el certificado médico para la capacidad de trabajo no puede ser entregado a las personas que estén desnutridas y poner su vida y su salud en peligro. Entonces vamos a ver, fashionista, ¿tú qué piensas de esta ley? Que para mí la ley no puede aplicarse para todo. Depende cómo nuestra caja torácica nazca, es una condición. Las modelos, es bueno que entienda que no todos cualificamos para ser modelos de high fashion. Y creo que esta medida está basada en esta tendencia de la moda, en este campo de la moda. Hay muchos tipos de modelos y es bueno aclarar esto. La que tienes atrás ahora en este momento, en la parte de atrás, no sé si el señor director la puede poner, es bastante flaca y entonces todo esto para evitar la anorexia en las muchachas. Ok, pero esto viene porque pienso que la publicidad y las demás es porque las modelos o cualquier rol a seguir quieren ser aspiracionales. Entonces la población quiere ser como estas modelos que vemos en la tele. Pero ¿qué pasa? Para usted ser modelo tiene que tener estas cualidades que mencioné y tiene que entrar en los trajes que ya están diseñados y que toda la industria de la moda pues gira en torno a un circuito. ¿Y qué quiere decir este circuito? Pero trajes que ya están diseñados, que es size 2, ¿no? Size 2 máximo. Como máximo, porque esos size van a los showrooms, van a los catálogos, van a las pasarelas. Entonces, para que una modelo encaje, que puede ser cualquiera, tiene que tener esta condición. Y entonces, al tener el size 2 o tener que forzarse, y fíjense, aquí estamos también mirando, fíjense esta niña que flaca está. Eso ya, el tener que estar en size 2 ya te obliga a estar desnutrida. No necesariamente, usted puede estar saludable con size 2, eso también depende de la contextura. Ahora bien, las chicas que se obligan a meterse en un size 2 y hacen sacrificios, eso ya es otro capítulo. Pero para eso es la ley. Ahora, la ley no puede ser para todos, porque no necesariamente este 18.5% que exige de grasa corporal, de masa muscular, no aplica para todas las contexturas físicas. No puede ser tan general la regla. Bien, no está correcta. ¿Qué dices tú de la ley que me dices que no solamente está en Francia, sino también hay leyes similares en Israel? Hay otros países, ¿no? En Israel, España, Italia y Brasil hicieron una especie de compromiso. No fue ley, pero ellos se comprometieron en no contratar modelos que tuvieran un BMI, que es el índice de masa corporal, por encima de 18.5. Pero aquí hay que hacer una diferenciación importante. Una cosa es el mundo de la moda y cómo se maneja la contratación o no de las personas. Aquí esta ley no es para aplicársela a las modelos porque ellos quieren regular
de qué tamaño es la modelo, o si está sana o si no está sana. Aquí lo que se quiere es demostrarle al público en general que no es, o sea, que no puede ser que un pequeño público o un pequeño porcentaje de la población que son las extremadamente delgadas, que son modelos y que nacieron para ser modelos, son el único modelo de belleza o de salud que existe, porque existe un número aumentado, hay unas estadísticas creciendo de adolescentes enfermas que llegan a la muerte por complicaciones de la anorexia. Yo felicito la moción o la inquietud o la iniciativa, pero entonces vamos a tener que clausurar muchísimas cosas que pasan en el mundo, empezando por la guerra, empezando por los videojuegos, por muchísimas cosas que son un estimulante para otro tipo de cosas. Pero no nos vamos a desviar del tema. Si se puede regular, mira, por ejemplo, aquí está. Entonces, este es uno de los ejemplos por los cuales los franceses estaban preocupados. Esta modelo, que es Toscani, Olivero Toscani, muere a los 26 años porque tenía una desnutrición galopante y bueno, era modelo, ¿sabes? Yo no sé qué es lo que hay de sexy en tanto hueso. Empezó con una anorexia desde los 12 años, se muere a los 28 años, o sea que obviamente ella tenía un caso y tiene una historia muy triste, la mamá se suicidó, etcétera, etcétera. Sí. Y se murió pocos días después de que cerró esa campaña en contra de la anorexia. Ella prácticamente se convirtió en una activista con respecto a las modelos, pero vuelvo y te repito, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno controle muchas cosas, porque hay cosas que no se pueden controlar. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que la modelo tiene que nacer para modelo, así como el jockey nace pequeñito y tiene que ser pequeñito, pero cuando estamos hablando de controlar un problema de salud pública, ahí sí tiene que haber algún tipo de reglamentación. Ahora, ¿cómo va a responder el mundo de la moda con esta, donde ya la modelo ya no le va a servir a la talla 2, que es el sample, que es el modelo generalizado? ¿Cómo necesariamente no tiene que estar desnutrida o tener anorexia para caber en una talla 2 la modelo. Ojo con eso. Ahora, se van a reducir muchas oportunidades. Muchas chicas que ya tienen contratos van a tener que ser cancelados, por lo menos en Francia, porque ya están en este estado de delgadez extrema, que puede ser una condición con la que bien nacen o que la adquieren. Eso es irrelevante. Ahora, lo relevante es que la moda, por el sistema que ya tiene, 100 años por lo menos, de esta construcción de los samples, que son los que son tallas 2, pues no creo que se vaya a afectar mucho. Y recordemos que esto es solamente Francia, que la Italia, que es otro país, cuna de la moda también, Estados Unidos, que van a seguir con las prácticas. ¿Y por qué 2 y no puede ser 4 o 6 el modelo por una cuestión de estética, original o por el una cuestión modelo de estética, base? Claro, por una cuestión de estética y visualización. Estética, Estética, ¿por qué? Porque cuando tú proporcionas un vestido, sea couture, sea largo, mientras más alta es la figura, más caída tiene la tela, más bonito se va a ver el diseño, la ropa va a quedarle mejor si es de diminuta, si es más estrecha, porque va a tener más caída y más volumen, se puede poner más cosas, se va a ver más elegante, que ya eso es algo cultural, que vamos a tener que cambiar la cultura del mundo para que entonces pero no pudiéramos decir que las modelos de Victoria's Secret, esas que vimos en el comercial, están bordeando la anorexia. No, es que acuérdense que además la anorexia es una condición psiquiátrica. Correcto. Que donde el foco de esa compulsión se está en la comida, o mejor dicho, en no comer. Es una relación patológica que establece la persona enferma con la comida. Eso no quiere decir que todas las flacas son anoréxicas, por Dios. No. Y hay muchachas y mujeres que tienen 18% de grasa corporal o 18.5 de BMI y están regias, están sanísimas y comen muchísimo y no tienen ningún problema. Esas no son las que van a tener pero bueno, lo importante ahí es que ahora el gobierno de Francia está preocupado, y vamos entonces a darle la oportunidad a la señora psicóloga, como dice aquí la nutricionista, todo esto tiene que ver con la cabeza, ¿no? Y bueno, pero también tiene que ver con el bolsillo, porque si yo quiero ser modelo y ganar $10,000 al día por hacer una buena presentación en la pasarela, yo tengo que estar en la talla que quieren los modistas. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos? Le escuchamos, señora psicóloga. Sí, bueno, en realidad la anorexia nerviosa es un desorden, es una enfermedad que se diagnostica, que se trata y que puede poner a las personas en riesgo de vida, o sea, se mueren las personas. Ustedes vieron la modelo, las niñas, cuando yo veo a las niñas en los hospitales, generalmente adolescentes, que tienen esta idea equivocada acerca de su cuerpo, que hacen unas dietas despampanantes, que no comen, que vomitan, que no tienen menstruación y que terminan teniendo anemia y graves problemas, pierden la masa ósea, arriesgan su vida y se mueren. ¿Qué piensa usted de esta ley? Entonces,
de la ley en Francia, donde ese tipo de actividad lo están tratando de legislar para que no ocurra. A mí tampoco me gusta mucho, yo quiero siempre decir, a mí tampoco me gusta mucho que los gobiernos se metan en las vidas privadas, pero creo que los gobiernos siempre tienen la obligación de cuidar la salud pública. Y Bien. creo que en este caso están hablando de un problema que influye en la salud pública, porque las niñas, sobre todo las adolescentes, estamos hablando de las adolescentes, tienen ese rol, tienen ese ideal de belleza. El muchacho fashionista decía que bueno, esto es un problema de que ellas quieren ser así, además es un problema de tratar de imitar, pero nosotros, todas las personas, en cualquier rol, en cualquier profesión, tenemos la obligación moral de tener cierta limpieza con la sociedad. Absolutamente. Entonces usted no está de acuerdo con que el gobierno se meta, pero sí está de acuerdo con que la salud pública se mantenga de una manera sana. Te doy entonces los últimos 30 segundos. Yo quisiera entonces que el gobierno también hiciera otras medidas para coactar algunas otras también situaciones o conductas que nos inciten a nosotros como figuras públicas o todo el que está en un medio público es un objeto de aspiración. Queremos ser todos como ellos, entonces hay que tener cuidado y responsabilidad en lo que ponemos allá afuera. Nosotros que creamos las campañas publicitarias también debemos tener cuidado. Y las casas de moda. Y las casas de moda, por supuesto, pero esto no quiere decir que por ser talla 2 te va a influir o no, porque entonces vamos a tener que hacer también para los que están en sobrepeso otra ley, que si usted tiene mayor cantidad de grasa no puede salir en los medios. Bueno, claro, eso también. Eso yo creo que esa ley ya existe. Esa ley, claro, es que no te ponen. Te agradezco a ambos. Gracias, señora psicóloga. Entonces ahora, antes de ir a la pausa, los dejo con mi compañero Rick Sánchez para que nos diga qué viene a las 10 de la noche. Rick. María Elvira, tú sabes que te voy a enseñar esta noche un gol histórico, pero al mismo tiempo hay tremenda controversia en el deporte. Le voy a explicar lo que es esta noche aquí. Back to you, Mari. Gracias, Rick. Muchísimas gracias. A las 10, Rick Sánchez. Ya regreso.